Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Bueno, estamos estrenando con vos esta serie de conversatorios, vamos a llamarlo así, de conversaciones sobre proverbios que vamos a estar compartiendo con los hermanos de la iglesia y seguramente por las redes sociales otros amigos o amigas van a ir aprovechándolos también para verlos y seguramente también compartirlos. Como tenía el WhatsApp abierto, lo estoy cerrando para que podamos tener cierta privacidad. Mira, voy a leer el versículo sobre el cual vamos a conversar hoy. Bueno, aunque eh, no va a ser una lectura, una interpretación, digamos, tradicional, como tradicionalmente se hace, lo que queremos es charlar en torno al tema. Nada, te lo leo, es Proverbios capítulo 13, versículo 4. Voy a leerlo en tres versiones. En la versión Reina Dale. Valera 60, que es seguramente con la que vos y yo hemos crecido, es: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En la NBI, la nueva versión internacional, dice: el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Y en una versión que es más actual, que es la traducción al lenguaje actual, justamente, dice: el que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Bueno, sí, como que... Eh, ¿Recordás los detalles de tu primer empleo, José? O de- Sí, sí, me acuerdo muy bien. Bueno, yo fue a los 18 años, porque mi papá trabajó toda la vida y la empresa donde trabajaba, él trabajaba en el ferrocarril, en una concesionaria, quebró y quedó sin trabajo. Porque en casa, gracias a Dios, no teníamos dinero, no éramos ricos, pero como mi papá trabajó siempre y bien, nunca faltó nada. Pero sin decir que pasé hambre, hubo un año de nuestra vida que estábamos con lo justo para comer, porque la única fuente de ingresos era de mi papá y perdió el trabajo. Cuando El, decís el- estamos, ¿quiénes conformaba tu mi, familia? mi- mi mamá, mi hermano y mi papá y yo. ¿Vos sos el Eh, hermano mayor o menor? no, el más chico soy. Pero cuando quedó sin trabajo, yo tendría 16, 17 años, o sea, íbamos a una escuela secundaria paga, privada de curas, que el último año tuve que ir a la pública porque no podía pagar la cuota, ¿no? Eh, entonces, bueno, como yo tenía actividad en la acción católica de la escuela donde íbamos, el cura, el director, tenía relación con el dueño de la fábrica de purificadores SPAR, una empresa muy, muy conocida, e ingresé. Era la época, eso era en el año 74. En ese tiempo los metalúrgicos eran como privilegiados por los altos sueldos que tenían. Me acuerdo cuando me dijeron la suma que iba a ganar, yo estaba pero más que contento, nunca había tenido dinero mío. Eh, y resulta que empecé a trabajar y ese dinero era por quincena, o sea, yo ganaba el doble de lo que ya estaba conforme. Bueno, estaba feliz. Eh, Me acuerdo que lo primero que me compré fue un tocadiscos en ese tiempo, estéreo, que era todo, era como tener no sé hoy qué. Eh, bueno, era una época de mucho trabajo eh, y aún que me alcanzaba trabajando las 8 horas, había muchas horas extras y yo trabajaba también las horas extras porque me gustaba. Realmente yo imaginaba el ámbito de trabajo como un ámbito esclavo, viste, que como casi que te pegaban para trabajar, pero no, era una línea de armado electrodoméstico con criterios modernos y trabajaba bien, cómodo. Y bueno, ahí trabajé 2 años, 3 años. Después me fui a otro lugar que me prometieron que iba a ser mejor, el que me lo recomendó, que era un trabajo de fundición. Yo no imaginaba que era tan, pero tan duro. Ganaba también mucho,
pero aguanté 2 meses porque yo vi que el trabajo era muy duro y muy peligroso. Es estar con materiales fundidos, un ambiente muy, muy tóxico, y bueno, y de ahí, ya sin conocer a nadie, me fui por un aviso en el diario a la empresa Noblex, que también es muy conocida por que fabricaba equipos así de televisión. Reunía las condiciones porque pedían operario con experiencia en línea de armado, era justamente lo que yo había hecho en SPAR. Ingresé y ahí me cambió la vida, porque a mí la electrónica siempre me gustó. Claro. Sin haber estudiado nunca, bueno, empecé a hacer esos trabajos y de ahí pasé al que creo que fue el mejor trabajo de mi vida. Redman se llamaba la empresa, donde trabajó Pablo Almeida también, que hacíamos trabajo ¿Cuántos de años ya tenías cuando has pasado a esta que estaba Eh, mencionando ahora? y bueno, al último trabajo diríamos que tuve en relación de dependencia, yo tendría 24, Ah, 25 años. Y ese trabajo me gustaba porque primero era electrónica militar, que me gustaba, yo no había estudiado, pero sabía de tanto trabajar, hasta que, bueno, en el año 94, 95, que fue una de las crisis de la industria argentina, cerraron prácticamente todas las empresas y fui a la calle. Y bueno, empecé a hacer lo que hago hasta ahora, es vender, ¿no? Electrónica, ¿no? ¿Desde qué edad más o menos? ¿En y, qué época de y, tu vida habrá sido eso? eh, O sea, y bueno, este último trabajo en las ventas. bueno, yo empecé más o menos a los 40 años. Es muy duro para alguien que trabajó toda la vida en relación de dependencia, empezar a trabajar para uno mismo, y que tu ingreso sea el, ¿cómo te puedo decir? El producto de tu trabajo diario. O Claro, sea, ya, viste, cuando vos te trabajás por un sueldo, más o menos vos sabés que a fin de mes claro, cobrás tanto. Cuando vos salís a vender, es como que te es salir a cazar todos los días, ¿viste? A claro. veces Bueno, venís con un ahora, conejo, a veces con un elefante. claro. Ahora justo te quería preguntar un poquito con relación a eso. Eh, si tendrías que pensar en las satisfacciones que has tenido y en los desafíos con relación al trabajo, por ejemplo, una de las cosas que más te satisfacen el trabajar, o ya desde de toda tu historia, ¿no? De trabajo e inclusive actualmente, pero una de las cosas que más te satisfacen, ¿cuál crees que es? O si son varias también, ¿qué crees que? Eh, bueno, a mí hoy, yo creo ser competitivo. A mí hoy las ventas, más allá del dinero, que es lógico ganarlo, me gusta hacerlo cada vez mejor. Yo trato de aplicar dentro de lo que yo sé los mejores métodos para vender más, y me gusta ser reconocido por eso, en el lugar donde trabajo, ¿no? Tanto cuando empecé a trabajar en la fábrica como ahora que estoy en ventas, ¿no? Eso o con el- realmente me gusta. sí, yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Que tiene que ver cómo nosotros nos vinculamos con los demás o formamos parte de un proyecto o sí, de un proyecto comunitario que puede llamarse empresa o lo que fuese, y en la que uno también, no es que necesariamente está, bueno, sí, si quiere destacarse o quiere que todo funcione haciendo su parte también uno en el rol que le toque, ¿no? O aún destacarse, vaya a saber. Y con relación a eso, te quería preguntar, vos cuando empezaste a laburar y que decís, porque claro, uno dice empecé a laburar, pero vos no conocías el oficio, o sea, por ejemplo, en tu segundo trabajo no conocías el oficio. ¿Y cómo hacías? ¿Cómo hiciste entonces para aprender? O en todo caso, ¿cómo era la relación laboral en aquella experiencia? ¿Cómo fue? Bueno, en esa época, no sé si ahora será igual, en todas las fábricas, viste, vos entrabas con un puesto menor fácil, y vos a medida que veían que vos ibas progresando, ibas, digamos, ascendiendo de categoría y te daban cada vez trabajos más complejos, ¿no? Claro, pero eso Yo no se por, daba mecánicamente, digamos, era no, 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 iniciativa de tuya acuerdo a tu también. aptitud, de acuerdo a tu aptitud,
primero, bueno, a tu predisposición. Yo, sin ser técnico de la electrónica, en Noblex empecé como operario apretando tornillos y terminé como control de calidad de unos equipos de audio muy Ya, importantes. ya supervisando el trabajo de otros. Bueno, yo los últimos años que trabajé en esta industria así de electrónica militar, era supervisor. Claro. Ahí en la empresa, digamos, en la empresa era el tercero en la línea de mando, digamos. Estaba el dueño, una especie de gerente, y estaba yo. Ya te digo, sin ser técnico, sin haber estudiado para eso, pero de trabajar tanto tiempo, ¿no? Con eso yo ya la parte técnica, dentro de lo mío, la conocía. Y sobre todo, bueno, no faltaba, trabajaba siempre. Era incondicional. En todo trabajo eso es una característica mía. Que la vi en mi papá también y en mi abuelo, ¿no? No, mi papá, no me acuerdo un día que se haya quedado en casa sin ir a trabajar. Y mi abuelo siempre, con orgullo, lo decía, ¿no? Él trabajó en el ferrocarril desde la época de los ingleses, que era muy duro trabajar para los ingleses, me decía. Después, cuando se nacionalizaron los ferrocarriles, siguió, bueno, hasta que se jubiló. Claro, Y mi papá igual, ¿no? No me enseñaron, pero los veía. claro. Pero no era mi caso, en general era todo así. Pero La verdad ¿y que conociste casos que no fuesen así? Hablando de eso, quizás un poco relacionado al texto bíblico que es severo, ¿no? O sea, habla del perezoso, habla del que... Pero te encontraste con casos de personas que, por ejemplo, porque vos naturalizás algo que claro, por tu forma de ser y con lo viste, pero yo te oigo, por ejemplo, y porque dice, no, uno iba aprendiendo e iba ascendiendo, ¿no? Y uno dice, pero será así porque hay personas que no tienen la misma experiencia. No es para hablar mal de no, nadie, lo que digo es que, no, sí, conocí a muchos ya no los veo, pero sí lo conocí, que teniendo las mismas condiciones y más o menos los mismos ingresos, en el término económico, por ahí que como que se quedaron. Porque, ¿cómo te puedo decir? No eran consecuentes con el trabajo, ¿viste? Trabajaban un tiempo y dejaban, se iban a otro trabajo, llegaban tarde, bueno, cosas que a mí, cada uno es como es, pero no, sí, no eran constantes en el trabajo. Yo tuve la bendición de, siempre que cambié de trabajo, siempre fui a uno mejor, siempre fue uno mejor, dentro de lo que yo sé, obviamente, ¿no? claro, Eh, el más duro fue este último, porque yo pasé de trabajar con las manos a tener que vender y encima salir a vender, que es toda una técnica o una forma de trabajar y sin tener clientes. Después de tantos años, ya van como 20, ya lo mío camina solo, vendés más, menos, pero ya tenés una clientela que hace que tu trabajo funcione. claro. Estoy casi al final, yo ahora en enero me jubilo, voy a seguir trabajando. Mirá, justamente hoy vino al mediodía un cliente ya jubilado, que hablamos de este tema, y él me decía, él debe tener 70 años, es horrible retirarse, porque yo le decía, sí, por ahí tener más tiempo, vos vas a ver que tener más tiempo no te hace bien. Claro. Más allá de que no tiene problemas económicos, está estable, qué sé yo, pero salir del mercado laboral, dice, vos no sabés lo que es, me dice, ¿no? Lo que uno aspira toda la vida, llega el momento y decís, tengo demasiado tiempo libre, Sí, ¿no? es como que, bueno, hay una serie de situaciones que se dan también en el contexto en el que se forma parte, porque no es que el trabajo se da en un vacío social, ¿no es cierto? Se da en una realidad económica, con decisiones políticas también que favorecen más a que las condiciones laborales se den, a que personas desde muy temprana edad puedan trabajar, ¿no? En condiciones más justas. Hoy justo preparándome para esta charla con vos, estaba leyendo sobre
cómo había sido a principios de siglo, por ejemplo, ¿no? Las condiciones laborales, niños que trabajaban, claro. 60 era el promedio, 60 horas laborales, con sueldos bajísimos, ¿no? Y entonces han habido políticas, ¿no? Que han favorecido. Y yo creo que es también, si lo puedo, si me permiten, es el mover del Espíritu de Dios, que es libre, ¿no? Y soberano, y que hace que también políticas sociales, políticas laborales, faculten, nos posibiliten también a quienes tenemos vocación y deseo de trabajar y de hacerlo bien, que podamos hacerlo también, porque cuando se dan las situaciones de injusticia, realmente no hay cuerpo que aguante, ¿no? Eh, no, tal cual. Mirá, yo tuve la suerte de trabajar siempre en empresas más o menos importantes. Como cuidado del trabajador, la mejor fue para mí Noblex. Nosotros Noblex entrábamos a trabajar, a los 20 minutos se detenía la línea de armado y nos daban una especie de desayuno. Al mediodía había un comedor en la empresa que realmente comías muy bien y pagabas poco y nada. A la tarde había una merienda, y te separaba la línea y había una merienda, y después si vos te quedabas a hacer horas extras, había otro refrigerio. O sea, Mm, realmente el cuidado para el trabajador era bueno. Como contrapartida, ¿viste no sé si viste la película Tiempos Modernos de Chaplin, el trabajar en la línea de armado? Bueno, trabajar en la línea de armado es así, es alineante. Yo, gracias a Dios, estuve poco tiempo ahí porque más o menos andaba bien, entonces me sacaron de ahí, fui a puestos mejores. Pero estar 9 horas apretando un tornillito, poner el hilo del dial de una radio o apretando, no sé, una tuerca para hacer un televisor, 8 horas, un trabajo te rompe la cabeza, ¿viste? sí, Te salís alineado. Como la película de Chaplin, es exactamente igual cómo salís, ¿viste? sí. Por eso la empresa te daba esos parates para que vos puedas, tu mente pueda hacer otra cosa. Es horrible también, por ejemplo, no, me acuerdo en las líneas de armado, vos no podés levantarte e ir al baño cuando querés, porque si vos te vas, se corta la línea de armado. Claro. Entonces vos tenías que pedir permiso o te anotaban y venía una persona cuando te iba y se tenía que sentar a hacer lo tuyo, porque es una línea continua que nunca para, ¿viste? Claro. Pero es inhumano eso, ¿viste? Sí. Es inhumano, ¿viste? Y hablando de esto, ¿cuáles son los desafíos que encontraste, por ejemplo, en tus inicios, cuando eras un pibe? ¿Qué desafíos tuviste para empezando a laburar? Y después te voy a Mirá, preguntar qué desafíos actuales encontrás. eh, en ese tiempo, cuando yo empecé a trabajar, yo tenía, bueno, 18 años. eh, el objetivo que teníamos toda esa edad, a los 20 años, o todos, no sé si, pero la mayoría, era trabajar para poder construirte una casa. Mm, Todo era el objetivo nuestro. Yo me acuerdo, algunos compañeros de trabajo ahí en SPAR, que en ese tiempo alquilar era muy barato. Y cuando a mí me veían que yo ya tempranamente había empezado a comprar materiales para construir la casa, yo ya estaba conociendo a María Elena, mi esposa, me decían, no, ¿para qué alquilar? ¿Para qué construir si alquilar? Bla, 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 bla. Y después con el tiempo me dio la razón a mí. Tener la casa te da una tranquilidad enorme, mm, ¿no? Y bueno, eh, con mi esfuerzo y la ayuda de mi suegro en cuanto a mano de obra con Nino, bueno, a los 26 años nos pudimos casar teniendo nuestra casa, ¿no? claro. Yo creo que el desafío de todo era que a los 30 años tenías que tener una casa, hoy es imposible eso, ¿viste? Eran otros tiempos, Claro. ¿viste? Hoy bueno, le puedes exigir a alguien que empieza a trabajar eh, ese cometido, pero en ese tiempo, trabajando mucho y si se lo proponía, algo se podía hacer, ¿viste? Y Más, menos. actualmente, y actualmente, ¿qué desafíos encontraste? Desafíos laborales, dentro de lo que es la acción de trabajar.
digamos, de conservar, o ya sé, no sé si conservar el trabajo, pero trabajar, digamos, en buenas condiciones, o no sé, con qué te encontrás Bueno, vos en tu persona y en el ambiente en el que va, la sociedad en la que formamos parte, ¿no? No solamente en el ambiente. vender en la Argentina hoy, y sobre todo una mercadería que está en dólares, hoy es muy estresante, muy estresante. Eh, el comercio, lo que a mí me ha hecho ver es, conoces infinidad de personas, buenas personas y malas personas. El comercio te muestra todo. La, la condición humana, vos la ves en el comercio, porque yo tengo todo tipo de clientes. Algunos son excelentes y otros son realmente personas deleznables. Eh, eh, yo como desafío siempre es tratar de ser mejor en cuanto a ventas. eh, yo creo que soy muy servicial con los clientes. Eh, los que vendemos, lo que yo vendo, hay mucha gente en la calle. La diferencia en que te eligen o no es el servicio. Mm. Eso básicamente es por lo que te eligen. Ahora que Detalles, me por ejemplo, cuando decís servicio, ¿a qué te referís? es que yo, por ejemplo, Detalles, por dar detalles. yo tengo como norma, más útil que un auto, yo pienso que es el teléfono, el WhatsApp. Yo debo tener, no sé, 150 llamadas por día y yo las contesto al instante, las preguntas al instante, no hago esperar al cliente. Viste que muchos se sorprenden que, viste, vos dejás una pregunta en el WhatsApp y te contestan a las 2 horas. Lo mío es respuesta inmediata, en la medida de lo posible, ¿no? Si estoy en una situación, a veces hay abuso porque te llaman un domingo, un sábado, que no deberían, pero yo creo que estoy siempre atrás. Y ya sea un gran cliente que me compra mucho o alguien que me compra 2 pesos, que yo hay muchos clientes que voy más que por negocio, por amistad. Eh, y cuando tienen un problema que es frecuente, sobre todo de garantía, de algo que falla, trato de resolverlo enseguida. Aún a veces poniendo dinero de mi bolsillo, ¿no? Porque el vendedor es un intermediario entre la empresa y el cliente, ¿viste? Y a veces la empresa es dura, te dicen un producto, no, esto no tiene garantía, y vos sabés que sí tiene garantía, y entonces por ahí preferís vos, para contentar al cliente y no perderlo, pagarlo vos y dárselo y decir, no, la empresa te reconoció cuando no es así, ¿viste? En eso, eh, yo creo que es una actitud que tengo que no todos la tienen dentro de lo posible, ¿no? Porque si, ¿viste? Cuando nos dieron una serie de charlas de marketing, ¿viste? Nos daban que a veces hay que perder para ganar, ¿viste? Mm, No siempre podés ganar, claro. ¿viste? O yo, muy buenos clientes que tengo ahora, al principio no eran así, yo como les veía potencialidad, yo los fui atendiendo igual hasta que me fui ganando la confianza, hasta que, bueno, se hicieron buenos clientes, ¿no? Y cuando tengo algún problema con alguno, no soy de enojarme o como hacen algunos, terminar mal. Generalmente cierro la operación, cierro la venta y no lo veo más. Claro. Pero no termino a los gritos, porque aparte otra cosa, a veces el dueño, que yo tengo mucha confianza con los dueños de tantos años, me dice, mandalo a cualquier lado. Eh, pero siento que no puedo hacer eso, a mí no me sale, y aparte eh, yo hablo por la empresa, yo no puedo decir a veces lo que pienso, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Ok. Bueno, ahí está bueno, porque me das pie justo para esto último. ¿Qué consejos con relación a lo que sería una cultura del trabajo? Bueno, consejos, sugerencias darías a las nuevas generaciones o a otros que por ahí están cambiando de rubro. Algunas cosas las has mencionado. Por ejemplo, se me ocurre
oyéndote el tema de la disciplina, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no llegar tarde a un trabajo o cumplir con lo que se ha propuesto hacer. ¿Qué cosas sugerirías vos en base a lo que observas, ¿no? Porque tenés mucha calle, José, además de eso, además de por tu experiencia laboral y por la vida que has tenido siempre. Eh, sí, yo lo que veo que es muy duro trabajar, si te toca en relación de dependencia, es, es muy duro trabajar, pero bueno, hay que ser constantes. Como decías vos, tenés que trabajar todos los días. O sea, que no ir a trabajar sea por una razón verdaderamente grave, ¿no? No llegar a horario, no es. Y aunque no estés conforme con lo que te pagan, que eso pasa muchas veces, a mí me ha pasado, eh, trabajar igual. Porque si vos, hay un dicho que dice, eh, en la Argentina el dueño hace que te paga y el trabajador hace que trabaja, ¿viste? Eh, vos tenés que trabajar aunque te paguen poco y si no estás conforme, plantearlo o irte. Pero no porque te pagan poco trabajar a media, porque eso, hasta tu reputación después es mala, ¿viste? Yo en todos los lugares que me fui, porque en venta yo no es esta la única empresa que trabajé, yo trabajé en dos anteriores y, y se sorprendieron cuando me fui, pero no estaba conforme. eh, yo siempre, antes de irme, por ahí le pongo más empeño para que se den cuenta cuando me vaya lo bueno que era. Pero en serio, es una política mía, lo hice en la última empresa que trabajé, Modul Ten, que se llamaba, 8 años, un mes antes de irme, que ya lo tenía pensado porque no me gustaba la forma que trabajaban, trabajé como nunca y le di, y bueno, hasta que dije, mira, me voy. Eh, Le di un tiempo, porque siempre hago lo mismo. Vos de un trabajo no te puedes ir de un día para otro, eso es una cosa que yo siempre yo avisé un mes antes, ¿Por porque qué crees que no se puede ir? ¿O y porque, diríamos, vos cumplís una función y la persona que te toma tiene que saberlo primero para ver si puede cambiar tu decisión, mejorándote la condición de trabajo o el sueldo, o que vaya pensando en un reemplazante. Si vos hoy dejás de ir y mañana le creas un problema que hace que te odie más, que no está bien hacer eso para mí. Siempre vos tenés que avisar, es mi idea, ¿no? Mm, Salvo que vos te vayas por una pelea, algo, cosa que a mí claro. no me sucedió. A mí siempre es la suma de cosas que vos vas viendo que no te gustan para irte, ¿no? Estabas hablando de lo que aprendiste, no, hace un ratito y yo te interrumpí por lo que quería que lo comentemos ahora. Hablando de la cultura de trabajo, me estabas contando lo que habías visto en tu viejo y en tu abuelo, eh, porque vos me decías que nunca se sentaron, me pasó lo mismo. Quizás sí, alguna que otra cosa. Mi hermano mayor, que estuvo más cerca en muchos momentos, por la edad, porque trabajé con él, hubo cosas que uno las aprende, pero no recuerdo que se hayan sentado y me hayan dicho uno, dos, tres, cuatro, o así es, ¿no? mm. Pero ¿cómo crees vos? Porque, ¿cómo crees vos que se desarrolla una cultura de trabajo desde este punto de vista, ¿no? Dentro de la familia. Eh, es que bueno, no veo otra forma de conseguir las cosas para poder vivir razonablemente bien. Mi papá tenía un buen trabajo cuando quedó sin trabajo, porque la empresa, ya te digo, cerró. Él era encargado de un coche comedor, tenía un puesto más o menos bueno. No lo vi en casa semanas sin hacer nada. Fue a vender helados. Eh, Fue a vender helados. Yo, viste, ahora que después de grande lo pensaba, imagínate un puesto gerencial
Claro. y para poder entrar un peso, agarró una bicicleta y fue a vender helados. Después fue a limpiar, fue personal de limpieza en un banco hasta que, gracias a Dios, mi hermano pudo hacerlo entrar en la empresa donde él trabajaba hasta que completó los años que le faltaban para jubilarse y se jubiló. O sea, nunca lo vi en casa sin hacer nada. Y bueno, y en mi caso también, repaso mi vida laboral, yo gracias a Dios nunca tuve en casa sin trabajar. Cuando la empresa cerró donde yo estaba ahí, que trabajé 14 años, inmediatamente salí a vender. No me acuerdo estar en casa un día, 2 días, 3 días sin hacer nada. Aparte no lo soportaría. Como que te tenés que ganar por lo menos el día, ¿no? No me iba bien, por supuesto, al principio fue muy, muy duro porque vos no sabés y no tenés clientes, ¿viste? Eh, Gracias a Dios, bueno, Marilena trabajaba, era docente, en Marilena es tu ese, esposa, para los que no conocen el sí, grupo familiar, eh, que trabaja bueno, también. sí, era muy difícil, porque teníamos nuestras hijas chicas, eh, cuando empezaba, no podía hacerme de un capital suficiente, porque yo al principio lo que yo quería era ser el dueño de la mercadería para poder venderla, pero todo el dinero que me entraba lo gastaba porque mis hijas eran chicas, había que sostener la casa, entonces no me quedaba resto para guardar para poder haber hecho negocio. Claro. Si yo esto que me pasó de la venta me hubiera pasado a los 22, 23 años, por ahí hoy mi situación todavía sería mejor, porque hubiera, digamos, haberme convertido en un pequeño empresario, ¿no? Y Tu familia influyó también en lo que fue sostener la familia. Bueno, primero has mencionado a tu papá, a tu abuelo, que los viste laburar toda la vida y quizás no sí, te lo dijeron, pero uno lo ve y sí, aprende esos valores, esas prácticas, ¿viste? De salir a trabajar, de ver la importancia que tiene esto para el desarrollo personal, las satisfacciones que traen. Y en los momentos por ahí complicados, no estabas casado con una persona que en vez de tirarte detrás, sino por el contrario, te acompañó, o bueno, y vos la acompañabas a ella, porque ella labura también, quizás en otro momento la vamos a entrevistar a ella. Eh, pero esos son factores que influyen mucho y que quizás influyen en aquellos que quizás en algún momento son tildados, volviendo al versículo, ¿no? Como perezosos, digo yo, o que quizás, o son perezosos, pero no en el término totalmente, a ver, no sé cómo decirlo, muy peyorativo del término, como que alguien que por iniciativa propia o no quiere hacer nada, bueno, quizás haya personas que realmente quieren vivir de los demás, ¿no? Vivir de arriba, pero a veces también las condiciones del entorno no ayudan mucho, ¿no? Para que uno, digamos, pueda. sí. Cuando quedé sin trabajo, yo lo recuerdo, como estaba, bueno, en blanco, eh, por por un año nos daban un pequeño subsidio de despido, pero era muy poquito. No, A mí nunca se me ocurrió en toda mi vida buscar algún tipo de esa ayuda. O sea, no, sentía y siento que no es para mí, que está muy bien que haya ese tipo de ayuda, pero está excelente como ahora por el tema de la pandemia, la famosa IFE, está excelente, pero, pero yo no tomaría esa ayuda estatal para mí sabiendo que tengo, no sé, potencialidades, cualidades como para ganar, digamos, mi dinero. Es el dinero de esas ayudas está muy bien para gente que le cuesta mucho insertarse en el mercado laboral, pero yo no se me ocurriría a mí aprovecharme de esa situación para obtener ese dinero, eso no sale conmigo. claro, Eh, y bueno, y te comento también que gracias a Dios mis hijas también salieron muy trabajadoras, pero muy trabajadoras de verdad, y bueno, yo nunca le dije vayan a trabajar, ellas solas
Es más, Naila, la mayor, yo me acuerdo cuando empezó a estudiar en la universidad, yo no quería que trabaje porque tenía realmente miedo a que deje de estudiar o que le sacara tiempo. Y ella misma, no, ella apenas pudo conseguir un trabajo, y con el tiempo me di cuenta que era lo mejor, porque no solamente estudió, sino que se organizó mejor en su estudio. Y bueno, y la más chica, Denise, ella lo que quería era recibirse y empezar a trabajar, y antes de recibirse ya trabajaba. ¿Eh? Ella, su sueño era comprarse un celular y tener un abono, porque me acuerdo que cuando eran chicas, te acordás que se compraba la tarjeta, qué sé yo, y yo le daba un cupo por mes, ¿viste? No es, y sobre todo Denise, ella, y actualmente lo hace, ella quiere el mejor celular y con el abono más grande que pueda haber, ¿viste? Y está bien, porque se lo paga ella. Claro, ¿Eh? claro. Yo nunca en esas cosas dependió de nosotros, ¿no? Y eso está muy bueno, Sí, ¿no? Denise y yo somos del mismo club, también con el tema del celular y de y de los planes. Sí, 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 También yo sí. ando a full siempre No, bueno, y yo no quiero también tener dolor de cabeza. por razones laborales, yo no puedo quedarme sin crédito. Son Eh, cuestiones elementales que a veces cuando yo pienso que cuando se ha formado parte, mira, nos estamos pasando de los 30 minutos, pero yo creo que la gente se va a quedar hasta el último minuto viendo esto, pues está bueno. Eh, eh, Hay cosas que en la cultura, lo que se llama cultura de trabajo, hay muchas cosas que hay que revisar, ¿no? Claro, alguien te escucha hablar del tema de lo que recién hablaste acerca de la ayuda del Estado y todo, y no conoce tus posturas políticas y tus prácticas sociales y creerá que sos un gorila por ahí. Pero bueno, hiciste bien aclarando no, que no es que estás en contra de nada de no, eso, al pero sí, contrario. hubo casos, ¿te acordás? Que hubo casos de este joven, por ejemplo, que iba a recibir un subsidio por este tiempo de pandemia, una ayuda para que pueda seguir trabajando y todo, y él se lo concedió a otra persona, o sea, recibió, fue a cobrar el dinero y se lo dio a una persona a la que se le había negado un hombre mayor, él, y incluso salió en el noticiero y todo la, diciendo, él, no, yo estoy de acuerdo con estos programas. Lo que pasa es que yo sentía que en este contexto particular, o en esta situación, puedo salir, valerme todavía, puedo conseguir cosas, pero este señor las tenía más difícil para él y por eso se la dio. No, Eh, yo creo que como cristianos está bueno que tengamos esa visión también de ver que hay situaciones de ayuda que lo necesitan más algunos, pero que tratemos de manejar, no sé si, no lo voy a llamar equilibrio porque esa palabra me molesta mucho, pero sí que tratemos de compensar, ¿no? El hecho, o de ver hasta dónde también, aún en situaciones de gran adversidad, o de injusticias, hay todavía cosas que dependen de nuestras iniciativas o de la vocación que tengamos para poder aprender sobre ciertos temas o de oír. Bueno, esta es una de las razones por las cuales estamos teniendo esta conversación, para que otros vean, y no digo que digan, bueno, así hay que ser, pero sí en el sentido de oír otras historias, porque quizás no tuvieron en su propia historia familiar, ¿no? Padres, tíos, gente que sin decirles nada, pero con el ejemplo, les dieron ciertas pautas culturales que los ayudara a administrar el dinero, a tomar iniciativas, a correr cierto tipo de riesgos, o a buscar un entorno de contención que te ayude y que quizás muchos en algunas circunstancias no lo advierten, pero son muy importantes cuando uno pierde un empleo. Imagínate perder el empleo y tener al lado en la vida a una persona que no se mide porque ha bajado mucho el ingreso y quiere seguir los gastos de antes, o que no, o que le reprocha a la esposa o le reprocha al esposo que ha perdido el empleo. ¿Por qué perdiste el empleo? Que no servís para nada, qué sé yo, o que entran en miradas que no ayudan a que el trabajo sea justo. O cuando uno necesita renunciar porque está en un trabajo realmente injusto y no lo hace de vago, lo hace porque te están explotando y necesitas el apoyo familiar para que digan, bueno, dale, renuncia y correremos el riesgo de encontrar uno nuevo o de ver por uno nuevo, porque hay situaciones que son realmente terribles, ¿no? Y son muy injustas. Pero bueno, gracias José por lo que has compartido.
Este, le- Edita todo, ¿eh? lo vamos a dejar tal cual. Está muy No, bueno. no. Y ha sido cortito además, así que 30 y tantos minutos. Sí. Bueno, vemos después. Te agradezco mucho por esto, porque conversando y conociéndonos también como hermanos en la iglesia, vemos todas las cosas que tiene Dios para nosotros a través de los testimonios de otros. Así que bueno, te mando un abrazo, José, y gracias. Bueno, listo. Nos estamos hablando. Que Dios te bendiga. Dale.